social y políticas públicas. Muy bien, entonces les damos una muy cordial bienvenida a este debate de exhibición que tiene como principal objetivo servir para la capacitación de quienes participarán en la Copa Universitaria de Debate FEU 2019. Primero, bienvenidas todos los que están en este auditorio, también a quienes nos van a seguir a través de esa transmisión. Tenemos a mi lado derecho el equipo que defenderá la postura de la proposición y a mi lado izquierdo quienes fungirán como la oposición. Sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio con este debate. Todos los tiempos establecidos de acuerdo a reglamento serán marcados con un aplauso para que cada uno de las y los oradores escuchen y se ciñan a estas características. ¿Va? Entonces, ya saben, siempre al inicio de que hagan uso de la voz, empieza a correr el tiempo. La moción que vamos a debatir el día de hoy es: esta casa considera que el proceso legislativo en torno a la legalización del aborto debe ser llevado a cabo exclusivamente por mujeres. Para este debate, nosotros que somos la proposición vamos a establecer una línea argumentativa fundada sobre 5 argumentos y vamos a iniciar dando una caracterización del status quo. Es decir, vamos a establecer en qué punto es el punto en el que se encuentra la discusión general y de qué manera es como nosotros vamos a abordar precisamente las problemáticas que encontramos en el status quo. Para esta caracterización nos parece importante primero definir qué es lo humano. Para ello es importante que entendamos que lo humano se entiende en 2 acepciones, una acepción moral y una acepción biológica. Es decir, somos una especie animal que se encuentra sexuada entre machos y hembras, aunque eso no determina que seamos hombres o mujeres, puesto que se nace de una forma y se deviene en cualquier otra forma que nosotros escojamos. ¿Qué significa eso? Que bien podemos nacer machos, podemos nacer hembras, pero finalmente habremos de devenir en aquello que nosotros hayamos decidido construir con nosotros mismos. Otro de los elementos es el asunto de la virtud. Cuando hablamos de la humanidad, también solemos hablar de que hay una virtud en ser muy humano. Nosotros entendemos que la especie animal y la virtud no se pueden disociar una de la otra para entender lo que es la humanidad, puesto que necesariamente tenemos que entender que somos animales simbólicos. Es decir, además de ser animales, representamos un aparato simbólico que da espacio y responsabilidad a las acciones que llevamos a cabo. Es decir, si somos responsables y somos libres es porque tenemos un aparato simbólico, el lenguaje. En ese sentido, entendemos que la sexualización de nuestro cuerpo no es exclusivamente anecdótica, es de hecho bastante determinante. Es decir, no basta con que entendamos que hay una dimensión de decisión en que seamos hombres o que seamos mujeres, sino que además es importante que entendamos que hay una dimensión sexual que también es relevante y que ha generado superestructura, es decir, ha generado pirámides de poder y ha establecido que ciertas personas manden sobre otras. Sabemos perfectamente que esas personas que mandan son en muchas ocasiones el hombre y que las personas que finalmente terminan por sumirse y obedecer son las mujeres. Vamos a pasar entonces a nuestra línea argumentativa. En la primera, que se abandera ¿qué decide quien decide? Entendemos que hay 2 maneras de analizar este problema, es decir, el entorno al asunto de la legislación. El producto de una legislación positiva son leyes que sean abstractas, generales e impersonales. ¿Por qué es importante que sean de esta manera las leyes? Porque si no, no serían leyes universales. Y el derecho tiene que ser universal precisamente porque nos engloba a todos. ¿Qué significa esto? Que valen de derecho para todas las personas que forman parte del marco jurídico, aunque no de hecho. Esto es importante, porque de derecho todos tendríamos el derecho de abortar, pero de hecho habemos quienes no podemos llevarlo a cabo por una serie de cuestiones biológicas que nos lo impiden. Ahora bien, otro de los elementos que nosotros entendemos es cómo es la clase que gobierna. Y entendemos que esta clase sigue ciertos lineamientos, tiene ciertos intereses, que además de que tiene intereses, se encuentra dentro de un espectro cultural que lo castiga y desde el cual una mujer, incluso aunque se encuentre en una situación de poder, no puede decir abiertamente que es pro aborto, precisamente porque tenemos una sociedad muy cristianizada, una sociedad muy cercana a los valores del alma, a los valores de la religión y que finalmente valora muchísimo más la vida de una persona que no ha nacido que
las decisiones y la vida de las personas que ya se encuentran en este mundo. Pavel. ¿Qué podemos determinar de estos elementos? Lo que podemos determinar es lo siguiente. Por la naturaleza de la forma en la cual se llevan a cabo estas decisiones, es irrelevante quién decida, es decir, quién legisle, porque las leyes igual tienen que ser universales, impersonales. Ahora bien, también es irrelevante quién legisle en el sentido de que quien lo haga se encuentra supeditado a ciertos intereses. Pero esto no significa que pueda llevar a cabo la legislación cualquier persona, sino que precisamente nadie es indispensable para llevar a cabo la legislación. Esto es importante porque de esta manera entendemos por qué podemos excluir a los hombres de la legislación del aborto y dejarla exclusivamente en manos de mujeres, porque ninguno de los dos es absolutamente irreemplazable. No obstante, vamos a determinar ahora por qué es que deben ser las mujeres las que lleven a cabo estos procesos. Para eso tenemos nuestro segundo argumento, en el cual hablaremos de la violencia simbólica. Nosotros entendemos que la violencia es el uso inmoderado de la fuerza. ¿Qué significa el uso inmoderado de la fuerza? Significa que hay un abuso. El abuso se da cuando nosotros tomamos decisiones por una persona que de hecho está capacitada para tomar esas decisiones por sí misma. ¿Esto qué significa? Que si las mujeres están capacitadas para tomar decisiones sobre su cuerpo por sí mismas, es un abuso que nosotros intervengamos y tratemos de tomar parte de esas decisiones. ¿Por qué? Porque estamos implementando una violencia que no hace falta a la toma de decisión. Es decir, nosotros somos irrelevantes para la decisión y hay que asumir ese papel. Lo que nosotros entendemos con esto es, por otro lado, que vamos a aplicar cierta violencia material a los hombres, es decir, a estos hombres se les va a prohibir formar parte de la legislación. Esto es por un motivo muy específico, y es que la moderación y las revoluciones son antónimos. No se pueden llevar a cabo ninguna clase de búsqueda libertaria desde una perspectiva moderada. Es decir, la violencia es justificable cuando no tener violencia sería todavía peor, es decir, cuando la pasividad nos lleva a conclusiones menos deseables y cuando la pasividad nos lleva a la perpetuación de un status quo que no nos satisface, es necesario implementar la violencia. Por eso es importante que esta medida se lleve a cabo, porque si no se implementa, entonces estaremos sosteniendo el status quo como se encuentra en la manera actual. Vamos a pasar entonces a nuestro tercer argumento, en el cual nosotros entendemos que hay una experiencia de primera mano. Esto es importante por un motivo de corte epistemológico, es decir, para que se dé un resultado verdadero hace falta alimentar estas conclusiones con experiencia. ¿Por qué hace falta alimentar con experiencia las conclusiones de un resultado que es verdadero? Porque la experiencia es el único conducto a través del cual podemos llegar hasta la realidad. Vamos a entender una cosa con respecto a la realidad, y es que la realidad es un constructo. Se conforma de elementos materiales y además de elementos simbólicos. Es decir, nosotros ponemos una carga fuerte sobre la materia para establecer de qué manera es el mundo, no el planeta, el mundo. Pero antes voy a tomar tu punto, Jess. ¿Tú sabes cómo se lleva a cabo el proceso legislativo y cuál es lo más importante para legislar? Sí, como dijimos, nos parece que lo más importante para legislar es que el producto de las leyes sea un producto universal en el sentido de que estas leyes puedan ser válidas para todas las personas que forman parte de un mismo contexto. No obstante, ya determinamos que no es lo mismo que algo sea de derecho a que algo sea de hecho. Es decir, el hecho de que se haya determinado que tengamos todos el derecho a abortar no significa que todos podamos hacerlo. De la misma manera que todos tenemos derecho a tener una visa, pero no todos hemos accedido a la misma. Es decir, no nos parece de ninguna manera que esto pudiera ser un atenuante de nuestro caso. Y como dijimos, en nuestro argumento de primera mano, entendemos que hay una condición epistemológica en la experiencia. Es decir, si nosotros no conocemos la realidad a través de ese acercamiento primero, no tenemos la posibilidad de desarrollar un pensamiento crítico con respecto a la manera en la que se lleva a cabo esta evolución social. En ese sentido, entendemos que hay mujeres que se encuentran sumamente capacitadas para tener este tipo de puestos y que perfectamente pueden llevar la discusión en términos médicos o en términos filosóficos para determinar si aquellas cosas que se encuentran dentro de sus vientres son o no son seres humanos que tengan que tener ciertos derechos, o si se trata exclusivamente de un apéndice de su carne y por lo tanto pueden tomar las decisiones de la manera más libre. Así pues, nosotros consideramos que la legislación debe ser llevada exclusivamente a manos de mujeres porque, como dijimos, los hombres somos innecesarios, somos reemplazables, no hacemos falta en ese proceso legislativo, además de que no tenemos la experiencia real de lo que es ser mujer en una superestructura que las oprime y las presiona, y que además, como dijimos, no tenemos las condiciones necesarias y epistemológicas para poder establecer estos criterios, sino que por el contrario, esto es algo que se encuentra al alcance de todos y las mujeres pueden tomar esas decisiones de una manera libre e informada de la misma forma que lo harían con o sin hombres en la sala. No obstante, a nosotros nos parece que hay un elemento de violencia simbólica, que sí que le impediría a la mujer tomar las mejores decisiones cuando se encuentre en presencia de algunos hombres que, como sabemos, están siempre juzgando, porque no podemos evitarlo, es una condición inherente a la inteligencia. Gracias.
Muy bien, agradecemos el discurso de la postura de proposición. Ahora escucharemos el discurso de la oposición. Hay una pregunta que es la que se tiene que responder para saber qué postura va a ganar en este debate, y es ¿bajo qué escenario se logra un mejor proceso legislativo de legalización en relación a los fines relevantes de las problemáticas que el aborto en la sociedad busca solucionar? Para esto necesitamos resaltar cuáles son estos fines relevantes que busca solucionar el aborto, porque no podemos entenderlo, y es una visión sumamente reduccionista creer que el aborto nada más es la interrupción del embarazo cuando conlleva situaciones multifactoriales que nosotros consideramos que atañen a muchas personas y que en el proceso en el que solo se involucra a la mujer estamos eliminando muchos actores que también son necesarios para la resolución de estos problemas. Porque, ok, podemos identificar que cuando hablamos de la legalización del aborto implica que este será parte de la asistencia social, y cuando hablamos de un proceso legislativo nos referimos a las etapas para aprobar, derogar o abrogar una ley, o sea, se lleva a cabo en el Congreso de la Unión. Entonces, dicho esto, pasamos ahora a identificar una serie de cuestiones necesarias para poder comprender este tema respecto al aborto, porque hay tres tipos de aborto: tenemos el terapéutico, el eugenésico y el psicosocial. Los motivos relevantes para el debate son las soluciones en torno a los intereses de la gestante, de las situaciones humanitarias, que podrían ser en casos de violaciones o situaciones de este tipo, las cuestiones terapéuticas, que son cuando se presentan riesgos para la madre, y acabar con abortos clandestinos, acabar con discriminaciones a clases, porque en un contexto donde no hay una legalización del aborto, hay mujeres pobres y mujeres ricas, y esto consideramos que las opciones que determinadas personas van a tener, si tienes dinero, te vas por el turismo abortivo, y si no, simplemente así te quedas. Y consideramos que estas son las situaciones que tenemos que solucionar, porque consideramos que para este proyecto social sí tenemos que tomar en cuenta la óptica de quien vive el problema y demás, pero también dentro de este específico tema del aborto hay ciertas cuestiones que atañen tanto a hombres como a mujeres. Y dicho esto, paso a nuestra línea argumentativa como oposición, porque en un primer argumento nosotros les vamos a hablar de la salud pública. Porque, ok, uno de los motivos por los cuales la deliberación respecto a esta legalización se da mejor en un escenario de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque al ser un tema de salud pública, que de ser legalizado será ofrecido como parte de la asistencia social, implica que se tiene que tratar como una responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y de calidad de vida. Entonces, aquí estamos involucrando la seguridad de la madre en casos, por ejemplo, como ya mencionamos, de complicaciones, casos de violaciones, todo el problema que ha conllevado los abortos clandestinos, que esto nos involucran a todos como sociedad, porque son problemas que tenemos que percibir como que también nos afectan a nosotros, porque no es nada más el acto de, como ya mencioné, de interrumpir el embarazo, es más complejo y multifactorial, y nosotros consideramos que la salud, al tener que ser incluyente y equitativa, tenemos que facilitar la inclusión del aborto a esta narrativa, y para esto se tiene que ser tratado como un asunto que conlleva situaciones preocupantes de la que el legislativo, sea hombre o sea mujer, tiene que preocuparse, porque es de su interés, es cuestión del bienestar ciudadano, no nada más una situación en la que se tiene que tratar entre mujeres y que se quede como encerrado entre las mujeres. Dicho esto, voy a pasar a mi segundo argumento, pero primero Pavel. Luisa, si la legislación ya establece que la responsabilidad es absoluta con respecto a la mujer al abortar, ¿por qué no tiene que ser también absoluta esa libertad de decidir? Ok, nosotros no estamos negando la libertad de decidir, lo que nosotros estamos diciendo es que esta libertad de decidir, que es parte de otro tipo de situaciones a las que va a conllevar el aborto, no es exclusiva de la mujer, porque, ok, claro que tenemos derecho a la autonomía sobre nuestros cuerpos, pero el aborto encierra otras situaciones que no tienen por qué recaer únicamente en la responsabilidad de la mujer. Y en esto lo hablamos en nuestro segundo argumento, que decimos, es un asunto de todes. ¿Por qué? Porque cuando se legisla exclusivamente entre mujeres, bajo la argumentación de la autonomía del cuerpo femenino, entonces percibimos al embrión como propiedad de la mujer. ¿Y esto qué implica?
Pues que entonces esta vida en gestación ya no va a depender del hombre. ¿Y esto cómo es problemático? Pues sí, es problemático en el sentido que entonces estamos eximiendo al hombre de una responsabilidad que también tiene respecto al feto. No, gracias, Felipe. Entonces, los hombres quedan librados de derechos y de obligaciones concernientes al tema, y desde luego que están implicados, porque si no incluimos a los hombres desde el proceso deliberativo sobre esta legalización, entonces estamos cayendo en quitarlos del tema, en que ahora el tema del aborto es un tema de la mujer, exclusivo de la mujer, el hombre no tiene implicaciones, y ¿qué más quisiera un machista más que tener sexo sin protección y sin preocuparse por las consecuencias? Entonces, es claramente un tema en lo que los hombres están más que involucrados y tienen que deliberar junto a las mujeres para así llegar a un consenso de por qué nos interesa este tema. Porque cuando se trata solo entre mujeres, queda encerrado aún, ok, es un tema dentro de nosotros, es un tema para nosotros, solo para las mujeres, pero como ya esbozamos, no necesariamente, porque lleva a otras circunstancias que atañen a toda la sociedad, porque dentro de la legalización del mismo, además de lo ya expuesto, vemos que involucra temas de igualdad de condiciones, involucra temas de educación sexual, porque obviamente se tendrían que hacer reformas en tanto a las políticas de educación sobre la sexualidad y todas estas cuestiones. Además, obligaciones, además de estos temas, la posibilidad de autodeterminación respecto al futuro de las parejas y de las mujeres, y estos temas conciernen y son de interés de todas las personas. Y entonces, en un contexto de legisladores y legisladoras, en este proceso de legalización donde se van a llevar a cabo debates, porque tenemos claro que para esta legislación primero se necesita un proyecto y después de aquí ya se abre a los debates. Entonces, de la misma manera que no podemos afirmar que todos los hombres son machistas, no podemos decir que todas las mujeres tienen perspectiva de género, y llegamos a una mayor sensibilización respecto al tema y una mayor comprensión respecto al mismo y el por qué es importante y relevante en tanto a la comunidad cuando es deliberado de ambas partes, porque en estos procesos se invitan a especialistas sobre los temas y ellos son los que nos pueden ayudar a cambiar paradigmas, cambiar mitos, cambiar todos estos fantasmas que se tienen alrededor del tema del aborto. Y qué mejor manera de que este proceso de legalización sea exitoso que comenzando desde la legislación del mismo, volviéndolo algo que nosotros consideramos que nos atañe a todos y que no lo veamos únicamente como un problema de la mujer, cuando hay muchos actores que están involucrados y hay muchas formas en las que esto es relevante para nosotros, como las que ya mencionamos. Entonces, encontramos que hay mayores beneficios cuando los hombres son partícipes de estos debates, porque estamos cambiando paradigmas, estamos abonando a la sensibilización de este tema, porque esta cosa también es importante, del hecho de cómo se va a aceptar para las demás personas, porque consideramos que el mejor escenario de una legalización del aborto es que sea totalmente permisiva, es decir, sin tener que dar explicaciones. Entonces, para esto necesitamos una comprensión mutua de tanto hombres como mujeres del por qué es relevante tenerlo. Y así podemos eventualmente lograr a favorecer a todas estas mujeres en todas estas situaciones, porque el aborto es un tema multifactorial, hay temas de inseguridad, hay temas de violencia, hay temas de género, son muchas cuestiones y nos atañen a todos solucionarlas, deliberar sobre las mismas y llegar a una internalización de por qué esto eventualmente es relevante para la sociedad y por qué desde el proceso legislativo tenemos que implementarlo. Entonces nosotros ya les hablamos de un plan de acción social más comprendido, porque la internalización debe de comenzar desde el legislativo y se da más desde nuestro caso, además de las implicaciones de la sociedad.
Bueno, de lo que vamos a estar partiendo en esta participación es, primeramente, mi compañero Pavel ya les está explicando de entrada por qué no importa quién legisle, las legislaciones pueden seguir siendo sesgadas, como ya lo habían comentado de este lado, y cae completamente de nuestra parte, y dejando el debate en ceros en esa parte, mi compañero Pavel ya una vez más les explicó por qué los hombres no deben ser los que están legislando. Ahora yo les voy a venir a presentar por qué las mujeres sí. En ese sentido vamos a partir con dos argumentos. El primero titulado el derecho natural. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, comprendemos que hay ciertos aspectos del derecho, como ya lo presentaba mi compañero, bueno, que nos va a dar el derecho, pero no la acción misma. Por ejemplo, el aborto legal para todos es sumamente falaz al tomar en cuenta que yo como hombre, que nació hombre, no puedo abortar mismo. Entonces, ¿quién debe decidir por las acciones de que recae el derecho? Pues precisamente en quién recae el derecho completamente. Les voy a presentar por qué en un argumento de tres vertientes. De entrada, el conocimiento está completamente ligado a una perspectiva sociocultural y completamente ligado a la perspectiva de género que se tenga y a las posibilidades dentro del derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, es un problema de salud pública y a nosotros no nos importa la forma como ellos nos están presentando, nos quieren vender el humo de que, bueno, es que ¿cómo vamos a acceder a ese servicio de salud? ¿Cómo vamos a acceder a la terapia psicológica? Esas son formas que se verán después completamente de la legislación y en el proceso de la legislación. Nosotros lo que nos está interesando es primero poder legislarlo. Y en este sentido les vamos a decir, bueno, Felipe, ¿por qué esa perspectiva sociocultural le da un mejor empoderamiento a la mujer para decidir acerca del actuar y el deber que va y el derecho que va a caer completamente en ella? Y vamos a comenzar primeramente por los perjuicios del embarazo-aborto. A ver, hay que comprender primeramente quiénes son los que de primera mano, una vez más, van a poder decidir y van a poder recibir estos prejuicios. Porque hay que tomar en cuenta muy precisamente que, de entrada, porque yo como hombre voy a tener mi sesgo de hombre de derecha y les voy a decir, ¿sabes qué? Es que tú no debes abortar. Oye, yo no tengo la facultad de decidir. ¿Por qué a mí se me da el derecho de decidir por ti cuando en realidad el derecho no va a recaer en mí? Y nos quieren vender la idea, bueno, precisamente, de que el embarazo es de dos y es muy bonito y en todos los casos hay un matrimonio completamente feliz, pero la realidad es completamente diferente. Vivimos en un status quo actual en el que la mayoría de las mujeres son mujeres solteras, en el que la mayoría de las madres son mujeres solteras que no viven en las mejores condiciones de salud, que no viven en las mejores condiciones sociopolíticas y aun cuando están en las mejores condiciones económicas, no tienen ese respaldo de la familia para poder realizar su vida sin importar que se case con el junior. En este sentido les vamos a dar, bueno, ¿en dónde quedan las violaciones, por ejemplo? Yo como hombre no voy a tener el mismo sesgo que va a tener una mujer que ha vivido la violencia para poder decidir precisamente en esos casos y poder tener al menos una idea de lo que es el acoso recibido, que es muchas veces lo que sucede con el simple acoso. Ahora, ¿qué va a suceder cuando yo, una mujer, voy a ser juzgada por mi perspectiva de aborto, cuando tú nunca has sentido, nunca has vivido el mismo pesar y nunca has vivido las manos de la sociedad que te están apuntando? Pero querían un punto. pero entonces, ¿en qué escenario se va a dar entonces una sensibilización si no es en este? ¿Y de qué manera es más benéfico que se vea el aborto como un tema de la mujer, solo de la mujer, y que los hombres no se vean implicados? Excelente, te voy a decir por qué. Porque hay que recalcar que es muy importante que hay dos diferentes actores en este debate. Y es de entrada los que tienen injerencia en el debate, los que tienen la agencia, es decir, el poder de transformar, que son las legisladoras, y las que tienen interés, es decir, las mujeres. Yo como hombre, ¿qué tanto interés voy a tener en el bien de la mujer para poder decidir sobre ella si de verdad esto no me interesa propiamente abortar a mí o no? Hay que darle la fuerza a las personas que tienen el verdadero interés por medio de la agencia, que es la forma legislativa, y quitarles la agencia pues a las personas que verdaderamente no tienen el interés para que haya un subsanado del daño más allá de que haya más perjuicios. La siguiente vertiente de este es conocer experiencia. Ya se los había planteado, no es lo mismo la experiencia propia a la experiencia de segunda mano. Aún cuando yo pueda ser el mejor estudiante de feminismo, a mí no se me va a llamar en ciertos colectivos como feminista. ¿Por qué? Porque no vivo el acoso diario en el camión, porque no vivo el acoso diario en las calles, porque no tengo miedo de la camioneta que acabo de pasar. Es precisamente por eso que la experiencia propia es la que le da a la mujer la facultad propia de sentir de entrada cómo es un embarazo, qué es lo que conlleva un embarazo y qué es lo que conlleva un aborto y cómo es un aborto. Es precisamente porque no le vamos a dar educación de cómo vas a abortar generalmente a los hombres y les vamos a decir, mira, vas a llegar a un hospital, te van a seguir ciertos procedimientos, porque de entrada no es completamente operativo. Hay que darle a las personas que verdaderamente tienen este interés, bueno, la información necesaria y al final de cuentas la verdadera toma de decisión en el empoderamiento. ¿Cuál es el siguiente?
Bueno, tomamos en cuenta que no todas las decisiones que se toman en los parlamentos o en las cámaras de diputados o senadores son precisamente por el bien común. También hay que tomar en cuenta a los senadores a los aparatos legislativos, porque esta vertiente de este mismo argumento es completamente pragmática. Es el acercamiento a la visibilización de las luchas dentro de los poderes legislativos, porque a mí como senadora de corte panista, me va a interesar que el movimiento feminista se identifique conmigo y, ¿por qué no?, que voten en los siguientes 6 años. No hay ningún problema en eso y no estamos completamente peleados con eso. ¿Qué va a suceder en eso? Independientemente de que esta visibilización sea falsa en esa senadora, se puede seguir esa misma corriente al posterior del tiempo y va a ser ese el daño colateral de que, bueno, una senadora panista pueda ser reelegida en ciertos casos de Morena o del PRD o de Nueva Alianza, y así podemos darle esa visibilización a los movimientos colectivos feministas, a los movimientos de pañuelo verde, a los movimientos proabortistas, poder darle esa visibilización y que puedan ser conocidos por la escucha de esa senadora. El siguiente argumento se titula "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad". A ver, yo no sé qué pasa en la mesa de oposición, que están ignorando completamente que los servicios, por ejemplo, en el Distrito Federal, la ley de aborto es completamente acerca de la conciencia sexual de la mujer. En ninguno de los casos se toma en cuenta la perspectiva del hombre. Entonces nosotros estamos trabajando en el status quo actual. Nosotros asentamos el debate de la realidad, tomando en cuenta de que yo puedo llegar un día y ver a mi pareja, que habíamos esperado un niño, y llegar y darme cuenta que no está embarazada. En ese sentido, ¿por qué? Porque le estamos dando esa fuerza a la mujer, que yo les estoy planteando un escenario en el que hay pareja, pero la realidad no es así. La realidad es un escenario en el que la persona ni siquiera tiene para comer y vive en las situaciones más precarias. ¿Por qué vamos a dejar que pueda continuar? ¿Y cuál es la posibilidad de que una legisladora pueda saber esto? Bueno, precisamente porque es mujer, ya se los he expresado, de que la responsabilidad recae completamente sobre ella. ¿Por qué yo voy a decidir, si no tengo agencia sobre esta decisión del derecho, por una persona que va por la acción que pueda hacer en el futuro? Sí, yo no voy a tener agencia en eso precisamente, es continuar en el status quo legislativo actual. Bueno, de entrada, de las refutaciones que nos presentan en el caso de oposición, nos plantean bueno, que el derecho a la salud nos compete a todos. Sí, estamos completamente de acuerdo, pero también estamos completamente de acuerdo que, por ejemplo, la ley de discapacidad va a abonar a los discapacitados y solamente ellos conocen ciertos aspectos de no poder subir una banqueta, así como las mujeres conocen ciertos aspectos de ser mujer y así como los hombres conocen ciertos aspectos de ser hombre. En ese sentido, vamos a poderles dar esa visibilización y esa verdadera injerencia de la realidad. Ya les explicamos que los actores del debate deben de tener esa mayor injerencia y darles el poder a quien el poder merece. ¿Qué es lo que olvida también? Bueno, que no legislar no significa participar. No se dejen engañar por Luisa, porque de entrada nos está vendiendo que va a haber un debate antes de que pueda esto suceder y nos está diciendo, bueno, es que no van a participar los hombres. No, no, para nada. El debate mismo y los actores que puedan suceder después nos va a hacer que la participación sea mutua. En ese sentido, les damos el voto, les pedimos el voto para nuestra Cámara. Bueno, para empezar mi intervención, me parece preocupante que por este lado se les olvide que lo que nosotros estamos debatiendo justamente es el proceso de legislación para la legalización. Y ellos piensan que solamente lo que estamos debatiendo es que si la mujer tiene o no el derecho de abortar. Nosotros les concedemos que la mujer o no tiene el derecho de decidir, pero ese no es un tema al cual nosotros estamos debatiendo. Lo que nosotros estamos debatiendo es el proceso de legislación debe ser llevado a cabo solamente por mujeres o solamente hombres y mujeres. Y yo ahorita les voy a explicar cómo ellas solamente se aferran a algo que no tiene que ver con eso, porque principalmente lo que nos demuestran es que no conocen cómo se lleva a cabo el proceso de legislación, porque desde su primer orador, que era lo que le correspondía hacer, que era definir y explicarnos cómo se llevaba a cabo este proceso de legislación, se le olvida hacerlo y por tanto ellos entran en un conflicto tan preocupante en el cual nos dicen
en el cual el segundo orador nos habla y nos dice que sí, los hombres sí intervienen, pero de una forma diferente porque no hay debate. Cuando ya se les explicó que el proceso legislativo consta de varias etapas, en estas etapas se debate o no lo que se quiere legislar. Y bueno, paso a refutar. Primeramente viene Pavel y me preocupa muchísimo que él viene y nos presenta el caso como algo totalmente filosófico, en el cual nosotros tenemos que manejarlo como algo práctico, porque es algo que pasa en la realidad y es de nosotros tenemos que partir y hablar más allá de lo moral y más allá de lo filosófico, y es hablar de algo que es la vida real, de lo que las mujeres estamos sufriendo y de lo que el proceso se debe de llevar a cabo. Y es que nos viene y nos habla con su primer argumento. ¿Quién decide qué decide? Les voy a decir quién decide qué decide. Deciden los ciudadanos. Sí, los ciudadanos que votan por los diputados y por los senadores que los van a representar, sean hombres o mujeres. Si yo voté por un hombre, yo estoy decidiendo que él decida si se aprueba o no. Ellos son quien deciden realmente. Y para eso nos dicen, permítame, nos hablan acerca de que las mujeres solamente son las que tienen que tomar voz y voto porque es un asunto de ellas, pero yo les voy a demostrar cómo no solamente es asunto de nosotras las mujeres, y aunque solamente fuéramos nosotras a las que nos afectan, termina siendo un problema que es asunto de todas y de todos. Después nos hablan en un segundo argumento en que hay una violencia simbólica. ¿Por qué? Porque si yo no le doy la voz únicamente a las mujeres, estoy violentando, y que se debe de violentar a los hombres y materialmente, y que se justifica esta violencia. Pero les voy a explicar cómo al contrario. Si tú solamente le das la voz y el voto a las mujeres, estás haciendo una violencia simbólica, porque ¿qué estás mandando de mensaje? ¿Sabes qué? Ese es asunto tuyo, yo no me preocupo, tú preocúpate por tu asunto, como ellos dijeron, eso es responsabilidad solo tuya. Textualmente ustedes escucharon que ellos dijeron, eso es responsabilidad únicamente de las mujeres, no les estoy mintiendo, cuando claramente que no, hay más agentes involucrados y no solamente son las legisladoras y son las mujeres, sino también, incluso les voy a mencionar más agentes y que también son masculinos. Estamos hablando de los doctores con los cuales tú vas a acudir a que lleven a cabo un aborto, los que van a enseñar sobre la educación sexual, porque hay que distinguir algo muy importante, hay que distinguir entre la legalización y la despenalización. En la legalización tú ya llevas a cabo un proceso donde tú educas sexualmente, donde se da la educación, la salud pública, y donde se lleva a cabo como un proyecto. Entonces vemos involucrados a más agentes. Y si tú le dices a las mujeres, este solamente es asunto tuyo, pues entonces no estás visibilizando el problema. Entonces, si partimos desde su supuesto, pues adivinen qué, que la comunidad LGTB, pues solamente los de LGTB legislen para ellos, y los que son indígenas solamente legislen para ellos. Y vemos cómo sería demasiado preocupante, porque estarías dejando en condiciones desfavorables a otras personas. Te concedo tu punto. Oye, Jess, dime, ¿quién sabe más de hambre? ¿El que ha pasado hambre una semana o el que ha leído el periódico que alguien tiene hambre? Muy bien, gracias por recordarme eso. Y es que, señores, hay que recordar algo muy importante. Claramente que el que ha pasado hambre sabe más de hambre, pero hay que recordar algo. Las personas que están legislando, más allá de ser hombres o de ser mujeres, son representantes, son legisladores. Se debe de hacer una separación entre soy hombre o entre ser mujer, porque ¿saben qué? Incluso si yo soy legisladora y estoy a favor del aborto o en contra del aborto, puedo legislar de una forma diferente a mi ideología propia, porque estás viendo por una causa social colectiva, no solamente por lo tuyo. Entonces vemos cómo se debe de separar estos papeles y ya no importa tanto lo que ellos mencionan. Después ellos nos dicen, se debe de tener una experiencia de primera mano. Y esto es demasiado preocupante, pues nos dicen que se necesita tener experiencia. Y pues de igual forma entonces, si yo nunca he robado, pues ¿para qué legislo sobre eso? No tengo experiencia. Si yo nunca he tenido una discapacidad, pues ¿para qué legislo de yo que legislen aunque tienen alguna discapacidad? No se necesita de la experiencia. Para eso hay estudios sociológicos, para eso hay investigaciones, para ellos están ellos analizando. No es solamente que diga, ay, sí, como yo no he vivido esto, pues yo no legislo, no, sino para que los eliges. Vamos eligiendo entonces a personas que solamente han pasado por esos problemas. Y bueno, los argumentos de Felipe son exactamente los mismos, porque el primero nos hablan del derecho natural, y como yo ya les demostré que el derecho es de todos, porque la responsabilidad es de todos, y nos habla acerca también en el segundo de que hay
del gran poder que conlleva la gran responsabilidad, y les voy a demostrar cómo incluso a la mujer se le empodera más desde nuestra estrategia. Y paso a mis argumentos, ya no voy a dar puntos. Extendiendo voy a mencionar 2 argumentos más para defender cómo se debe de legislar hombres y mujeres. ¿Por qué? Principalmente porque si nada más se legisla, las únicas que legislan son las mujeres, se quebranta el principio de democracia, y este principio es muy importante y les voy a explicar por qué. La democracia va de la mano con la representatividad. Y la representatividad es a través del voto. Entonces, yo como ciudadano estoy votando por X candidatos. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Los hombres no van a decidir, entonces no solamente le estás quitando la voz a los hombres, también le estás quitando la voz al pueblo. Sí, al pueblo que elige a ellos, porque ¿sabes qué? Yo me veo identificada con su ideología, yo me veo identificado con lo que ellos piensan, con lo que ellos han estudiado, con lo que ellos han decidido. E incluso me parece preocupante porque hay partidos donde la mayoría son hombres, entonces les estás quitando mucho poder, y si toda mi ideología, y si todo yo me veo representada por este partido y le quitas el poder, no solamente le estás quitando la voz a ellos, sino también a todas las ciudadanas, y entonces un asunto demasiado trascendental no debe ser llevado a cabo quebrantando un principio tan importante como es el principio de la democracia. Y como último argumento la mejor forma que se legisle hombres y mujeres, es la mejor forma de empoderar a la mujer. Les explico por qué. Este asunto de la legislación de la legalización del aborto debe ser un tema visible, porque es un problema que sí nos está afectando a la mujer, pero la mejor forma de empoderarnos es visibilizar los problemas, es visibilizar las luchas, y si tú solamente lo dejas como un problema de mujeres con mujeres, entonces no visibilizas de la forma más efectiva, porque estás diciendo esto es de ellos, entonces es el mensaje que llega a la sociedad, y no, nosotros necesitamos visibilizar el problema, y como ya nos mencionó Luisa, sensibilizar a las personas involucradas, incluso a los hombres, incluso a los que están allá afuera, que se ven identificados ya sea con el hombre, ya sea con la mujer, no importa, y también recordar que siempre que tenemos que otra forma en la que nosotros como mujeres nos terminaríamos empoderando es porque demostraríamos que sabemos separar nuestro papel de mujer solamente y poner sobre encima el papel de legisladoras. Tenemos el uso del... Debemos entender un tema muy importante que la oposición solo nos trajo. Ellos nada más están basando en que se debe de tener un proceso legislativo para la cuestión del aborto que sea favorable para la mujer. Sin embargo, ellos mismos se ponen la contraria porque no nos demuestran que ese procedimiento va a ser favorable. Yesenia viene y nos presenta sus argumentos, que prácticamente esos 2 argumentos se basan exactamente en lo mismo. Ella dice que para poder empoderar a la mujer, debe de darle el poder también al hombre para que decida por una cuestión de la mujer. Dice que debemos de tomar en cuenta lo que pasa en la vida real, y parece que ella no se está dando cuenta de lo que está pasando en la vida real. Vemos que las situaciones que a lo largo de los años la sociedad y circunstancias nos están poniendo como la mujer aún siendo inferior sobre el hombre, poniendo al hombre en un estado de superioridad. Ese debate para que se dé una mejora legislación en el aborto, en el que también vas a poner al hombre a opinar sobre una cuestión de la mujer, no estás haciendo que la mujer se empodere, al contrario, la estás haciendo que se sienta en la misma situación de inferioridad que ha estado viviendo por todos los años. Ellos nos dicen que si nosotros no lo hacemos desde la Cámara de Diputados, de la Cámara de no los voy a dar ahorita, Cámara de Senadores, un procedimiento de legislación en donde tú trates de sensibilizar
al hombre. Desde ese momento, déjeme decirle que la sensibilización no puede existir si no existe una empatía. Vemos el caso como lo que ocurrió el 8 de marzo de los movimientos feministas. Si muchas veces nosotras como mujeres no podemos tener esa empatía hacia esos movimientos, hacia las mismas situaciones que pasan a las mujeres, que vivimos exactamente lo mismo, ¿qué nos hace pensar que un hombre que no se encuentra igual que nosotros va a poder tener esa sensibilización, va a poder tener esa empatía para poder legislar sobre algo que me va a afectar a mí? Es que no dicen. Nos están presentando un caso de que tú estás dejando a un lado al hombre, no reconociéndole sus derechos y obligaciones. Pero déjeme decirles, las cuestiones de aborto, las consecuencias que va a tener, los programas que se va a hacer, las políticas públicas sobre salubridad, sanidad y todas esas cuestiones, déjenme decirles que solo nos están afectando a las mujeres. Porque ¿qué está pasando? Yo voy a hacer una política pública para que te ayude a ti, que en caso de que practicaste un aborto no tengas otras consecuencias. ¿Y eso qué va a ser mejor que una mujer lo legisle porque entiende esta problemática? Y nosotros no estamos diciendo que solo las personas que viven el problema lo legislen. Claramente que no. Obviamente en el proceso legislativo, tal y como lo dijo Yesenia, van a participar varios expertos que van a ayudar a que esas políticas públicas sean mejor. Y por eso volvemos a, como lo había mencionado Pavel, que es nuestro argumento de primera mano. El hombre está viviendo en un tema sesgado sobre las consecuencias que tiene la mujer respecto del aborto. ¿Qué mejor que una mujer que entiende mejor lo que se está viviendo pueda legislar? Nos vienen a presentar un caso así como muy real, que dicen que los representantes que nosotros elegimos, los diputados y senadores, de verdad velan por nuestros intereses. La verdad es que esos intereses que según ellos nos van a velar, esos intereses no están existiendo. Sí, existe ese poder, como lo dijo Pavel, existen intereses de por medio que no te van a ayudar a legislar de una manera correcta. Y obviamente, al dejar a un lado a los hombres, no les estás dejando a un lado la democracia, ni les estás quitando su representación. Al contrario, siguen teniendo esa representación porque la otra parte que va a legislar tiene esa representación también. No solo es tu representante la persona que tú elegiste para tu distrito, la persona que tú elegiste para tu estado, son tus representantes todos y cada uno de los miembros. Pero tomo tu punto. Es que ellos parten de un supuesto mágico, donde en todas las mujeres nos vamos a sentir identificadas y representadas solamente por las mujeres y ellas van a tomar la mejor decisión, donde tenemos el mejor ejemplo, donde aquella diputada está en contra del aborto y yo estoy a favor, entonces ellos están partiendo y su medida no es para nada beneficiosa. ¿Y qué pasa que vemos en la vida diaria también en otras situaciones? Y muchas veces un hombre de verdad va a entender que, ay no, es que va a querer abortar por la calentura o porque no quería tener hijos. No van a poder entender esas cuestiones que una mujer sí lo puede entender. Exactamente como ocurre con una mujer que no quiere despenalizar o legalizar el aborto, va a ocurrir exactamente con el hombre. Y por eso nosotros decimos que es mejor que una mujer, porque de verdad, ya no te lo voy a dar, esta es la que de verdad entiende las circunstancias por las que estamos viviendo. Haciendo una reconstrucción de nuestros argumentos, le presentamos en primer término nuestro argumento, ¿dónde está? Acá, que dice, ¿qué decide quien decide? En el que les pusimos que al existir estos intereses de por medio, existe una mala legislación, sea el tema que sea, por lo mismo como lo comentaba Pavel, que las leyes se hacen impersonales, generales y abstractas, por ser un tema que va dirigido a la mayoría de la población. Hablar de un tema de aborto, no estamos diciendo que es un tema dirigido a toda la población. Estamos hablando exactamente de un tema dirigido a las mujeres en particular, que ellas son las que se sienten afectadas por esta legislación. Por eso es de que no importa dejarlo al lado de los hombres, ya que como sí se tiene una cuestión que es particular, qué mejor que lo hagan las mujeres. Nuestro segundo argumento es la violencia simbólica, que va de la mano a lo que ellos nos quieren decir, que quieren empoderar a la mujer, cuando ese empoderamiento no va a existir. A la hora que exista ese debate debemos de entender, hombres y mujeres no somos iguales. Indirectamente va
a existir esa coacción del hombre con la mujer, va a seguir existiendo esa superioridad a la hora de dar esos debates. Por eso estamos hablando de una violencia simbólica. No vas a dejar tú a la mujer que se exprese libremente por esas cuestiones de que se encuentra ahí un ser que la sociedad y el paso del tiempo se lo impuso como superior. Debemos de entender que ponemos un ejemplo. ¿Qué pasa con los niños? Cuando están en presencia de sus padres se comportan de una manera muy diferente porque son sus superiores a como están con otras personas. ¿Qué podemos entender en nuestro trabajo? Nosotros nos vamos a comportar diferente cuando no está nuestro jefe a que cuando está nuestro jefe por ser una persona superior. Pasa exactamente el mismo tema en esto de los debates. No existe ese empoderamiento que quieren ponernos ni esa libertad sobre la mujer. Nuestros argumentos, tercero que les presentamos, que era el de primera mano. Como ya se lo veníamos mencionando, ¿qué mejor de la mujer que sabe las consecuencias que sufre con el embarazo? Que es la mujer la que sufre todas las consecuencias del aborto, del embarazo y todas esas cuestiones, y qué mejor que sea ella, que vive de mano a mano esa experiencia, que sepa legislar sobre esas cuestiones de un hombre que tiene muy sesgados esos conocimientos. Y nuestro cuarto argumento, que va ligado, nuestro cuarto y quinto argumento que le presentamos, que va ligado con nuestro primer argumento, nosotros lo que queremos lograr, que sea un tema del debate de la legislación del aborto, nosotros lo que queremos hacer es que se trate de mejorar ese status quo en el que vivimos, en que la mujer no tiene esa libertad, en que la mujer no se le empodera. Entonces nosotros lo que vamos a lograr, que la mujer sea la única persona que decida sobre el debate del aborto, es lograr ese mejoramiento en el status quo. Y ya se acabó el tiempo. Sí, ya. Bien, agradecemos el discurso de proposición, cedemos el uso de la voz a la oposición. Como tercer orador de la Cámara de Oposición, voy a tener que hablar un tanto de lo que se ha hablado en las dos cámaras, igualmente refutar e igualmente reconstruir de lo que se ha mencionado y de por qué a final de cuentas lo que ellos nos hablan es completamente inapegado a la realidad, de por qué parten de un supuesto de que obviamente, como dijo Pavel, pues él se va completamente a un tema filosófico en el que la mujer tiene el poder de empoderamiento y todo eso. Pues yo obviamente no me voy a postrar en contra de eso, yo no me voy a parar aquí a decir de que mis compañeras no tienen la capacidad o la manera de hacer ese tipo de cuestiones. Eso es completamente imbatible. Lo que nosotros podemos hablar es de precisamente lo que nos atañe aquí y algo que se negaron a contestar durante el debate, que fue la pregunta que pusimos sobre la mesa, lo cual sí era legislable, debatible, sobre bajo qué escenario se logra un mejor proceso legislativo de legalización en relación a la problemática que el aborto busca solucionar en nuestra sociedad. Y es que precisamente parten de un montón de cosas que no tienen sentido, porque por ejemplo viene Felipe y nos habla del sesgo del hombre. Y yo aquí me pregunto, si existe ese sesgo, que obviamente existe, ¿yo cómo voy a quitar ese sesgo si me hacen a un lado simplemente de la sociedad? ¿Cómo yo voy a generar esa empatía que es necesaria si a mí me hacen a un lado y no me meten en las circunstancias que son necesarias para llevar a cabo este tipo de cuestiones? Siéntate. Víctor. Y es que el problema es muy profundo de que a final de cuentas no lo quieren ver así, porque ellos se van al hipotético de que
por el hecho de que se solucione este tipo de cuestiones, de que se legisle por medio de mujeres, los trasfondos sociales y los trasfondos educativos, que son muchas veces propósito por el que las mujeres no se atreven a hacer este tipo de cuestiones, van a desaparecer por el hecho de que las mujeres vean por un grupo únicamente que son ellas, y de hecho, después de eso, todo ese tipo de conflictos que existen en la sociedad ya no van a existir. Es un completo absurdo. Felipe. Tú eres muy visionario porque te estás yendo al siguiente paso. A mí, sinceramente, solamente me importa que lo estén legislando, no más allá. Solucionar y subsanar esos problemas de raíz atiende a otras políticas públicas y no a lo que estamos debatiendo hoy. Te agradecería que me leyeras la tesis de nuevo. Y es que exactamente ese es el problema, que tú te concentras solamente en que lo legislen. Y es que parten de que después de eso se van a venir todos los beneficios que nos quisieron decir, entonces no comprendo de qué están debatiendo. Porque precisamente fue lo que mencionaba mi compañera Yesenia en el argumento que hablaba del empoderamiento de la mujer, de que esto es una completa mentira. Se empodera de mejor manera si tiene el apoyo del hombre. ¿Por qué? Porque no empodera a la mujer el escenario que ellos tienen, porque en su escenario solo polarizan aún más un conflicto que ya tiene la sociedad, de manera de que mi educación y mi sensibilidad de género a la basura, simplemente háganme un lado y de esa manera ese tipo de conflictos que vienen de la sociedad van a desaparecer. Porque si nos vamos al escenario que nos ponen, porque como dijiste en un punto, ¿qué pasa con las personas del hambre? Pues al parecer en tu escenario vamos a esperar un grupo de personas con hambre que legislen de personas con hambre. Eso no tiene ni siquiera sentido, porque verdaderamente este grupo de personas tienen que velar, a final de cuentas, por un hecho que es público, como nos lo dijeron mis compañeras y que voy a abonar más adelante. Pavel. ¿De qué manera, Eric, han legislado los ricos para resolver la problemática de la pobreza? Pero es que verdaderamente, Pavel, si nos ponemos en ese escenario de que simplemente vengan los pobres a hablar sobre pobreza, pues vemos de que verdaderamente tienen nulas posibilidades, porque a final de cuentas el escenario en el que estamos hablando no es simplemente decir irnos al extremo de que los hombres van a legislar de mujeres. Estamos hablando, y de lo que nosotros vamos a dar un contracaso, es de que es mejor el hecho de que haya un poder legislativo verdaderamente representativo, en lugar a que simplemente se sesgue de un simple lado y no de un punto que podría ser medio. Pero es que igualmente después viene Ruth y tiene razón cuando dice que no hay sensibilización sin empatía, y es de lo que verdaderamente nosotros hablamos, de que si me hacen a un lado, ¿cómo podríamos generar esa empatía con los hombres a final de cuentas? Y se empecina en decir que a un hombre no le va a importar en lo absoluto legislar a favor de este tipo de cuestiones de la mujer, y cae en el mismo error de Felipe, de que cae en el error, en la falacia de decir que por el hecho de que yo soy mujer, voy a legislar a favor de las mujeres. Eso es completamente absurdo, y se ven ejemplos de que las mismas mujeres muchas veces se ponen el pie. Créanme de que existen hombres con una gran educación en cuestión de educación de género, y hay mujeres a las que ni siquiera les importa. Por lo tanto, eso también es absurdo. Pavel, abajo. Pero bueno, pasando a reconstruir un poco el tema de la argumentación que se virtió por parte de la Cámara de Oposición, es que primeramente Luisa viene y nos demuestra de por qué se convierte verdaderamente en una cuestión pública y no únicamente de un grupo, hablando desde el punto de vista de la salud pública, de todo lo que esto conlleva, porque a final de cuentas ella nos hablaba de que es una responsabilidad estatal y ciudadana la protección de la salud como un derecho esencial, debido a que la salud pública quiere decir asistencia social, que es a final de cuentas lo que muchas veces se busca. Entonces, por ende, podemos ver de que se puede tratar de un tema social, de un tema público. Igualmente, otro argumento es el de asunto de todes, porque verdaderamente lo que hablamos es de por qué hay tabús en la sociedad, y es que el conflicto es precisamente ese, de que se da mejor un escenario en el que todos hablamos al momento de que al aprobar una ley, una parte importante al momento de aprobar una ley es de que se tiene que prever un montón de circunstancias en las cuales se pueden ver vertidos muchos otros especialistas. Chore. ¿Me puedes repetir quiénes son los verdaderos actores de este debate? Pues es que verdaderamente si tú te encasinas en que solamente sean las mujeres, es absurdo también, porque vemos que las mujeres también tienen detrás un montón de circunstancias que se ven involucradas en estos, como es el tema educativo, como es el tema de la salud, como es el tema de la aceptación social de los tabús, que es lo que muchas veces no se ve en este tipo de debates, porque tú te encasinas en que solamente la mujer hable de esto.
Otro punto importante que se virtió por parte de mi compañera Yesenia, aparte de el principio de la democracia y el principio del poder legislativo, lo cual no se tocó prácticamente de este lado y que es un ser y un personaje principal en este tipo de debates, porque te pido leas la moción, igualmente porque hablamos de que un legislativo ostenta de representación popular y todo tipo de cuestiones que vierte este tipo de poderes son de orden e interés público. Entonces nosotros de lo que hablamos en el argumento que vertía Yesenia es el principio de democracia, de que cuando yo elijo a un legislador, que ojo, ellos no nos han dicho bajo qué circunstancias ni cómo se podría hacer este tipo de legislaciones, si van a traer a sus primas a que voten simplemente por ser mujeres, pues obviamente eso también no cae en los beneficios que estamos viendo, porque nunca nos mencionaron eso. Se pierde la representación del poder legislativo y es delicado desde el punto de vista de que vemos de que es un ente importante en este debate. Pero otro más importante, como lo dije, es una mejor forma de empoderar a la mujer. ¿Por qué? No empoderar a la mujer porque, como lo mencioné, como sociedad termina por caer en que este tipo de cuestiones es un escenario no más que polarizante. Es un conflicto que debería ser atendido como una sociedad y no solo como un grupo. Es un conflicto que debería ser aceptado por una sociedad en la que la mujer se ha visto vulnerada. En lo que a final de cuentas se necesita es que la sociedad y no solamente un grupo termine por aceptar a las mujeres. Es por eso que nosotros hablamos de que si nos vamos a su escenario, tendrían que legislar solamente los grupos por los mismos grupos, mientras que nosotros de lo que hablamos es de que es la sociedad quien tendría que concientizar por este tipo de grupos. Por lo tanto, la solución sería una legislación verdaderamente representativa, no solamente de sexos y no solamente polarizando de si es blanco o negro. Por lo tanto, se busca una verdadera representación, no solo de sexos, en la que todos congenien. Muchas gracias. Pasamos a la última etapa del debate, en la que cada equipo tendrá hasta 4 minutos para hacer la última réplica. Como ya saben, se altera el orden de participación. Para esta ocasión iniciamos con la oposición. Nosotros desde el inicio ya les planteábamos que aquel ideal al que aspiramos dentro de una legalización del embarazo es que sea sin necesidad de que las mujeres tengan que dar explicaciones, sin necesidad de que sea totalmente permisiva. Para este ideal no necesitamos que las mujeres que tienen más probabilidades de comprendernos sean las que estén legislando, porque detrás de cada aborto, detrás de todas estas situaciones hay un hombre implicado necesariamente, y negarlo es simplemente negar la realidad y encerrarnos en el privilegio que los hombres ya han tenido históricamente. Entonces, nosotros lo que les dijimos a lo largo de toda nuestra bancada es que apostamos por una legalización en la que estén implicados tanto hombres como mujeres, porque imaginemos, yo preferiría este proceso legislativo en el cual hombres legisladores sepan todas las problemáticas en las que las mujeres nos vemos sometidas, que tengan esta sensibilización, que vean las maneras en las que los hombres están implicados y no que nada más es un tema de mujeres, porque el aborto no es eso. Ya les demostramos cómo es multifactorial, cómo involucra una serie de posturas derivativas, cómo involucra una serie de situaciones a lo largo del proyecto de acción que se tiene que realizar. Entonces, nosotros no vamos a caer en el error de proposición que nos dice, es que una mujer sabe del aborto y del embarazo, pues porque es mujer y lo vive. No nos vayamos por este reduccionismo, porque ya demostramos cómo es más allá de esto, cómo el aborto, la legalización involucra más cosas que nada más una mujer deteniendo un embarazo. Entonces, nosotros apostamos por esta interiorización de los principios, por esta sensibilización, y desde que se está legislando, que los hombres se sensibilicen ante este tipo de problemáticas y vean la manera en la que ellos están involucrados, porque desde luego que sí están involucrados y ya se los hemos demostrado. Además, ellos, los motivos por los que nos daban partían de cuestiones de este tipo, y las objeciones eran sumamente indigestas con cuestiones, es que los hombres imponen más, es que los hombres tal cosa, es que una presencia de un hombre y el jefe y cosas así, cuando en realidad consideramos que el verdadero empoderamiento es que en este congreso mujeres se levanten y hablen
por las demás mujeres, independientemente de si hay hombres o no. Porque hablar de estas posiciones de poder de las que nos hablaron es caer en machismos que nosotros queremos evadir a toda costa. Y para nosotros verdaderamente poderlos evadir, tenemos que señalar a los hombres las maneras en las que ellos están implicados, las maneras en las que ellos han sido partícipes de toda esta violencia simbólica, de estas violaciones, de todas estas cuestiones sistemáticas a través de las cuales una mujer se ha visto orillada al aborto. Porque como ya les mencioné, ellos están más que implicados y tienen que estar ahí viendo la manera en la que han sido implicados y cómo tienen que realizar ciertas posturas para ahora solucionar los problemas que el aborto busca solucionar. Entonces, nosotros ya les demostramos cómo en nuestro escenario en el que hay mujeres y hombres se da un mejor proceso legal para esta futura legalización, a través del cual buscamos interiorización de principios, buscamos empatía, buscamos todas estas cosas. Dentro de su lado, nada más tenemos mujeres que simplemente ya saben las problemáticas a las que se atañen, probablemente no, pero simplemente el problema se queda encerrado dentro de ellas mismas y no sale, no hay una interiorización, no hay una sensibilización. De nuestro lado, retamos más todos esos estigmas, retamos más todos esos principios de los cuales parten los hombres, y es por eso que nosotros estamos orgullosos de oponer. Además, desde el inicio yo ya había establecido la métrica a través de la cual podríamos saber quién había ganado, y era en qué escenario se daba mejor una legislación y una legalización a futuro. Nosotros ya les hemos demostrado cómo ante la existencia de esta paridad de género es más beneficiosa para la introducción de esta narrativa y para la introducción de ver al aborto como lo que es, un asunto de salud pública, un asunto que nos concierne a todos, un asunto de sensibilización, un asunto de violencia, un asunto de género, un asunto que en sumas nos concierne a todos. De hecho, nuestra participación política la llevamos a cabo de diferentes maneras, no exclusivamente legislando y no exclusivamente formando parte del gobierno. Hay otra dimensión, además de la dimensión que se encuentra exclusivamente en el Senado y en la Cámara de Diputados, y es lo que hacemos todos los días en las calles. A nosotros nos parece que poner a las mujeres a debatir el tema del aborto es importante porque visibiliza que la decisión está completamente en ellas. Eso es visibilizar el problema, que es lo que ustedes buscaron. A nosotros nos parece que la manera de visibilizar el problema no es diciendo nosotros tenemos injerencia en lo que hagan con sus cuerpos, sino todo lo contrario. Son libres de decidir por ustedes mismas de qué manera van a legislar y de qué manera entonces van a poder implementar un mecanismo como es el del aborto, que es un mecanismo que es intrusivo para el cuerpo, que tiene que ver directamente con poner en riesgo la vida, y que a nosotros nos parece que si es esto tan importante para la toma de decisiones de una mujer, entonces deben ser mujeres precisamente las que lleven a cabo esta legislación. Pero vamos a explicar otra vez por qué, porque al parecer la Cámara de Oposición no lo ha logrado entender. La cosa con la que más comprometidos nos vamos a sentir a lo largo de nuestras vidas es precisamente con nuestras vidas. Y si una parte fundamental de nuestras vidas es la manera en la que nosotros entendemos nuestra sexualidad y la manera en la que nosotros entendemos nuestra reproducción, entonces es importante que asumamos la responsabilidad de ser los únicos que decidimos sobre la manera en la que vivimos estos elementos. Y a nosotros nos parece que si son exclusivamente las mujeres aquellas que pueden abortar, entonces deben hacerlo ellas exclusivamente, porque solo de esa manera es que serán verdaderamente libres. El binomio de responsabilidad y libertad es importante por lo siguiente: cuando yo soy responsable al 100% de mis acciones, significa que actué con el 100% de la libertad, y esto significa entonces que para poder ser verdaderamente libre hace falta ser verdaderamente responsable. Esto es importante por una cosa: nosotros no estamos tratando de decir que nosotros no estamos involucrados en esta problemática y que nosotros no estamos sosteniendo los problemas superestructurales por los cuales ustedes son violentadas. Estamos diciendo todo lo contrario. De hecho, les vamos a recordar lo que les dijimos en nuestra línea argumentativa. En nuestro primer argumento les dijimos, no nos necesitan. En el segundo, es más, sabemos que estorbamos. En el tercero, e incluso sabemos que ustedes pueden manejar esto mejor que nosotros mismos. En el cuarto dijimos que sus cuerpos son suyos y por lo tanto es su decisión. Y en el quinto dijimos que esto implicaba absorber toda la responsabilidad precisamente de una serie de acciones como estas. ¿Qué es lo que significa esto? Que lo que nosotros les dijimos es que nosotros no podemos abogar por su libertad dando leyes a través de las cuales se rijan sus cuerpos. La única manera en la que nosotros podemos abogar por su libertad es apartándonos del camino, es no formando parte de esa legislación. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros entendemos que nuestra dimensión política va más allá de lo que sucede en el Senado, entendemos que desde fuera podemos ser respetuosos y que desde fuera podemos entender y que desde fuera podemos visibilizar y que no hace falta que yo esté ahí cuando tomes la decisión para saber que la decisión que tomaste es una decisión consciente, una decisión de la que eres libre y una decisión que te atiende exclusivamente a ti. Es decir, la única manera de ser libre es liberándose y en ese sentido es importante, es imperativo que la mujer por sí misma aparte al hombre de en medio del camino. ¿Por qué? Porque si no se da de esta manera, lo único que estaremos consiguiendo es la mirada condescendiente de estos senadores que, como sabemos, son hombres que se han encontrado toda su vida en una posición de poder y que finalmente, con el simple hecho de encontrarse presentes, basta para que generen un juicio. Y con el hecho de que estén presentes, basta para que coercionen las decisiones que toman las mujeres. Porque no nos hagamos tontos. Nosotros no establecimos el ejemplo del padre para decir que el hombre es el único y el máximo y el mejor. Lo hicimos para demostrar que por cuestiones superestructurales y por cuestiones culturales se le valora más de lo que se le debe valorar. Y en ese sentido, a nosotros nos parece que no debemos valorarnos tanto, que tenemos que estar fuera de la toma de decisiones y que por eso la decisión les pertenece a ustedes. Es decir, cuando yo digo que la responsabilidad es absolutamente de las mujeres, no lo hago para deslindarme yo de mis propias responsabilidades como hombre o como persona que ha perpetuado el machismo, sino que lo hago precisamente porque entiendo que no soy necesario. Esto es parte de un proceso de deconstrucción. Es importante que entendamos desde la calle que nosotros no somos tan relevantes en la vida de las mujeres y precisamente solamente cuando nos quitemos del camino es que habremos entendido en serio porque es que la responsabilidad es tan suya, porque es que son tan libres y porque es que nosotros somos tan innecesarios. Si lo hacemos de la otra manera, si lo hacemos como han propuesto ellos, lo único que estaremos haciendo será admitir y considerar que somos en realidad bastante relevantes para su toma de decisiones y que de hecho sin nosotros no se puede hacer absolutamente nada. Gracias. De esta manera terminamos con el debate. Les pido nuevamente un fuerte aplauso para ambos equipos. No, la transmisión ahí termina. Muy bien, pues muchas gracias a quienes nos vieron a través de en línea y ahora sí vamos a continuar con los trabajos de esta jornada. De entrada, ¿qué les pareció el debate? Claramente que gana uno de los equipos. ¿Ustedes qué creen? ¿O será que está dividido? ¿Nos esperamos a que se vayan o que vean quién gana? ¿Que vean? De una vez les digo, más vale que los traten bien porque en una de esas ellos van a ser sus jueces en las rondas, ¿eh? Así es que decidan, no se crean, no sientan presionados. O sea, sí existe esa posibilidad porque también una de las formas de conjugar el panel de jueces es que justamente estaremos invitando gente que nosotros estaremos capacitando o que ya está capacitada en cuestiones de debate para que ustedes tengan también cierta certeza de que la decisión tomada será de las mejores posibles, ¿va? Pero bueno, ya que tienen esa ímpetu de externar su voto, voy a pedir que levanten la mano quienes consideran que gana la postura de la proposición. Ahora levanten la mano quienes consideran que gana el equipo de la oposición. Muy bien, entonces, por una cuestión de público, y ahorita veremos los detalles técnicos, pero una cuestión de público, gana la oposición. Un aplauso para ellos. Y el reconocimiento también para el equipo de la proposición. Eso, pues miren, de entrada, algo que es muy importante que nosotros nos demos cuenta, aprovechando que ya quisieron externar su visión, es que nosotros debemos darnos cuenta que muchas de las veces va a suceder que nosotros en una cuestión general tengamos una perspectiva,
pero que la persona que está tomando nota, que se está yendo al detalle, puede ser que tenga una percepción diferente de lo que sucedió en ese ejercicio. ¿Por qué les digo esto? Porque al final nuestra intención es que este sea su primero de muchos torneos. Y entonces lo que queremos que entiendan es que el debate se evalúa desde un punto de vista subjetivo. La realidad es que por más que yo, que Ricardo, que hemos de alguna manera nos hemos especializado en temas de debate, digamos, ¿saben qué? Para nosotros gana tal equipo, pues no deja de ser un juicio subjetivo. Entonces, en ese sentido, lo que les invitamos es que todo esto pues sea siempre en el marco entendiendo eso, que el hecho de que un juez determine que gana un equipo, pues puede ser porque desde su apreciación, desde su conocimiento, él lo hizo mejor, pero no necesariamente que nuestro trabajo haya sido malo, no necesariamente que tiene algo en nuestra contra, no necesariamente que debemos enojarnos o molestarnos ni demás, sino que simplemente son percepciones, ¿va? Ustedes lo vieron en esta sala, aunque la mayoría vio que gana uno, pues también hubo personas que vieron que ganó el otro equipo, porque así son las percepciones, ¿va? Pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda específica sobre este debate que diga, oye, ¿sabes qué? Esto se puede, esto no se puede, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y demás. Ahorita vamos a hacer rápido una sesión de preguntas y respuestas ya para irnos al sorteo, al anuncio de cómo van a quedar las primeras rondas eliminatorias, ¿va? Primero aquí adelante.